Hay noches de mundial que se recuerdan por goleadas históricas. Y hay otras que se recuerdan porque los favoritos estuvieron a centímetros del desastre. Hoy vivimos una de esas noches. Croacia sufrió hasta el límite para derrotar a Panamá. Colombia necesitó más de 70 minutos para derribar la resistencia de la República Democrática del Congo. 2 victorias por la mínima. 2 grupos que parecían encaminados. Y 2 clasificaciones que ahora están mucho más abiertas de lo que muchos imaginaban. Porque cuando los favoritos empiezan a sufrir, cuando los nervios aparecen y cuando cada gol vale media clasificación, el mundial cambia por completo. Y lo que ocurrió en los grupos KL acaba de encender la batalla por los puestos de acceso a la siguiente ronda. Lo más llamativo no fueron los marcadores. Lo más importante fue la sensación que dejaron ambos encuentros. Croacia ganó, sí. Colombia también. Pero ninguno de los dos equipos transmitió tranquilidad. Ninguno logró resolver su partido con autoridad. Y eso provoca que la tercera jornada llegue cargada de tensión, de cálculos y de incertidumbre. Porque mientras unos celebran 3 puntos de oro, otros empiezan a preguntarse si realmente están preparados para soportar la presión que viene. Y precisamente ahí comienza nuestra historia. En Toronto, Croacia saltaba al campo sabiendo que no había margen para el error. Después de una derrota dolorosa en su estreno, los croatas estaban obligados a ganar. Enfrente aparecía una Panamá herida, pero convencida de que todavía podía complicar el grupo. Sobre el papel parecía un duelo favorable para la selección balcánica. En la práctica fue una auténtica batalla. Desde los primeros minutos se percibió algo extraño. Croacia tenía más balón, intentaba imponer su experiencia y controlar el ritmo del encuentro, pero Panamá no estaba dispuesta a convertirse en una víctima más. La selección canalera presionaba, cerraba espacios y obligaba a los croatas a jugar muy lejos del área rival. La tensión aumentaba minuto tras minuto. Cada pase errado generaba nervios. Cada recuperación panameña alimentaba la esperanza. Y mientras avanzaba el reloj, la sensación de incomodidad crecía en el banquillo croata. Los números reflejan perfectamente lo cerrado que fue el encuentro. Croacia tuvo más posesión, cerca del 58%, pero apenas logró generar 2 disparos entre los 3 palos. Panamá, lejos de encerrarse, terminó incluso con más remates totales y acumuló varios saques de esquina que mantuvieron la incertidumbre durante toda la noche. Y aquí apareció el primer gran mensaje del partido. Panamá no estaba sobreviviendo. Panamá estaba compitiendo. Los minutos seguían pasando y el marcador permanecía inmóvil. Cada ataque croata encontraba una muralla. Cada avance panameño aumentaba la inquietud. Los jugadores balcánicos empezaban a sentir el peso de la obligación. Porque una segunda derrota habría dejado su clasificación prácticamente al borde del abismo. Pero esto estaba lejos de terminar. Tras el descanso, Croacia salió con otra energía. Sabía que necesitaba cambiar algo. Sabía que el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Y entonces llegó el momento que terminó decidiendo el partido. Minuto 54. Una jugada elaborada por la banda derecha abrió por fin una pequeña grieta en la defensa panameña. El balón llegó al área. Hubo un movimiento preciso. Un instante de duda. Y ante Budimir apareció en el lugar adecuado para enviar la pelota al fondo de la red. Gol de Croacia. Gol de alivio. Gol de supervivencia. Después de más de 50 minutos de resistencia panameña, los croatas encontraban por fin la solución. Budimir, entrando desde el banquillo, se convertía en el hombre que mantenía viva a una selección que estaba empezando a mirar el reloj con preocupación. Y cuando parecía que el partido podía romperse definitivamente, ocurrió justo lo contrario. Panamá reaccionó. La selección centroamericana entendió que ya no tenía nada que perder. Adelantó líneas. Comenzó a atacar con más decisión. Y durante varios minutos puso contra las cuerdas a uno de los equipos más experimentados del torneo. Lo que ocurrió después puso en alerta a todo el grupo. Croacia no encontraba el segundo gol. Panamá seguía creyendo. Los espacios aparecían. Las ocasiones también. Y el encuentro se convirtió en una prueba de resistencia emocional. Hubo momentos en los que el empate pareció estar realmente cerca. Especialmente en una secuencia ofensiva panameña que obligó a intervenir a la defensa croata y a su portero para conservar la ventaja mínima. Cada despeje era celebrado como un gol. Cada minuto parecía durar una eternidad. Y cuando el árbitro señaló el final, la sensación era muy clara. Croacia había ganado. Pero había sufrido muchísimo más de lo esperado. El resultado final fue Panamá 0, Croacia 1.
3 puntos fundamentales para los europeos. 3 puntos que mantienen viva la pelea por la clasificación. Y una eliminación dolorosa para Panamá, que se marcha del torneo dejando una imagen mucho más competitiva de la que muchos esperaban. Pero atención porque este resultado tiene consecuencias enormes. El grupo L llega a la última jornada convertido en un campo minado. Croacia sigue dependiendo de sí misma para luchar por el pase, pero las dudas continúan presentes. El equipo mostró carácter para ganar, aunque dejó la impresión de que cualquier rival organizado puede complicarle la vida. Y cuando todavía se analizaban las consecuencias de ese encuentro, el foco mundialista se trasladó hacia Guadalajara. Allí esperaba otro partido cargado de presión. Otro favorito obligado a ganar. Otro rival dispuesto a resistir. Y otra noche de sufrimiento. Colombia llegaba a su duelo contra la República Democrática del Congo sabiendo que el contexto había cambiado. Portugal había hecho su trabajo horas antes. Las cuentas estaban sobre la mesa. Una victoria acercaba enormemente el objetivo. Un tropiezo volvía a abrir el grupo. La responsabilidad era enorme. Desde el pitido inicial quedó claro quién iba a llevar el peso del encuentro. Colombia monopolizó la posesión, movió el balón con paciencia y trató de encontrar espacios en una defensa congoleña extremadamente disciplinada. Pero había un problema. El gol no llegaba. Y cada minuto sin marcar aumentaba la ansiedad. La República Democrática del Congo estaba ejecutando perfectamente su plan. Bloque compacto. Mucha concentración. Pocas concesiones. Y un portero, Lionel Mbassi, que empezó a convertirse en protagonista. La tensión aumentaba minuto tras minuto. James Rodríguez lo intentaba. Luis Díaz buscaba desequilibrar. Jon Arias aparecía entre líneas. Pero siempre surgía una pierna defensiva, un despeje providencial o una intervención del guardameta congoleño. Y aquí apareció el detalle que cambió la narrativa del partido. Aunque Colombia dominaba claramente el balón, la superioridad no se reflejaba en el marcador. Eso provocó que comenzaran a aparecer los nervios. Porque en los mundiales no basta con jugar mejor. Hay que marcar. Y el reloj avanzaba sin piedad. La selección colombiana terminó acumulando una enorme cantidad de llegadas. Dominó la posesión con claridad y multiplicó los remates sobre la portería rival. Sin embargo, el empate seguía iluminando el marcador y empezaba a convertirse en una amenaza psicológica. Pero esto estaba lejos de terminar. A medida que el partido entraba en su tramo decisivo, la presión se disparó. Cada ataque colombiano parecía definitivo. Cada recuperación congoleña era recibida como una bocanada de aire para los africanos. Y entonces llegó el momento decisivo. Minuto 76. Cuando parecía que el empate era inevitable. Cuando la resistencia congoleña comenzaba a parecer inexpugnable. Cuando los fantasmas empezaban a rondar. Daniel Muñoz apareció. El lateral colombiano encontró espacio para incorporarse al ataque, recibió un balón de Juan Fernando Quintero y sacó un remate que terminó encontrando el camino hacia la portería. Gol de Colombia. Gol de liberación. Gol de clasificación. Durante más de una hora, el conjunto cafetero había empujado sin descanso. Y finalmente encontró la recompensa gracias a uno de los jugadores más determinantes de su torneo. El estadio explotó. Los jugadores celebraron con rabia. Y la República Democrática del Congo entendió que todo el trabajo realizado durante más de 70 minutos acababa de recibir un golpe durísimo. Pero todavía faltaba el momento decisivo. Porque los africanos no se rindieron. Los últimos minutos fueron completamente distintos. El equipo congoleño adelantó líneas, asumió riesgos y buscó desesperadamente una oportunidad para rescatar un punto que habría tenido un valor gigantesco. Colombia, por su parte, tuvo que defender una ventaja mínima. Ya no se trataba de atacar. Se trataba de resistir. Y ahí apareció otra versión del equipo sudamericano. Una versión más pragmática. Más concentrada. Más consciente de todo lo que estaba en juego. La República Democrática del Congo luchó hasta el final, pero el empate nunca llegó. Colombia cerró los espacios, gestionó los últimos instantes con inteligencia y terminó celebrando una victoria tan sufrida como valiosa. Resultado final. Colombia 1. República Democrática del Congo 0. 3 puntos de enorme valor. Y una clasificación prácticamente asegurada para los cafeteros. Pero atención porque este resultado también tiene consecuencias gigantescas. Ahora Colombia llega fortalecida al duelo decisivo del grupo.
Ha ganado sus 2 primeros encuentros, suma confianza y ha demostrado que puede sobrevivir incluso cuando las cosas no salen de manera sencilla. Sin embargo, las preguntas siguen abiertas. Porque Portugal continúa siendo una referencia enorme dentro del Grupo K. Su contundente victoria en la jornada deja claro que sigue siendo uno de los equipos más peligrosos de esta fase. Y eso provoca que la última fecha tenga un atractivo espectacular. Por un lado, Colombia quiere confirmar que está lista para competir contra selecciones de primer nivel. Por otro, Portugal busca reafirmar su candidatura. Y detrás de ellos, los aspirantes siguen pendientes de cualquier tropiezo que pueda alterar la clasificación final. Lo fascinante de todo esto es que Croacia y Colombia han ganado, pero ambos han dejado una sensación similar. Los favoritos avanzan. Los favoritos suman. Pero los favoritos también sufren. Y cuando los favoritos sufren, el Mundial se vuelve impredecible. El Grupo L llega a la última jornada con Croacia obligada a demostrar que puede competir mejor bajo presión. El Grupo K presenta un choque apasionante para definir jerarquías y posiciones. Los márgenes son mínimos. Los errores se pagan carísimos. Y cualquier detalle puede cambiar completamente el destino de varias selecciones. Porque si algo nos enseñaron estas 2 victorias por la mínima es que nadie regala nada en un Mundial. Ni Panamá. Ni la República Democrática del Congo. Ni siquiera cuando enfrente tienen selecciones históricas. Ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Puede Croacia llegar lejos sufriendo tanto? ¿Está Colombia preparada para competir contra las grandes favoritas? ¿Portugal sigue siendo la gran referencia del Grupo K? ¿Y cuál de estos grupos tendrá el desenlace más dramático en la última jornada? Te leo.